Sexo en la ciudad con Irene Moreno, definitivamente un tema del que tenemos que hablar. Muy buenos días. Buenos días a todas, a todos. Bueno, se nota la primavera, ¿verdad? Con toda esta mesa colorida, flores y demás. Todo. Como es la vida sexual. Exacto. Llena de momentos a lo mejor muy luminosos y otros no tanto. ¿Cómo reconocemos una disfunción sexual de solamente uno o varios eventos desafortunados que nos puedan suceder a hombres o a mujeres? Claro, vamos a definir que una disfunción sexual es una interferencia, una alteración en tu respuesta sexual humana de una manera desafortunada, como tú decías, algo que impida el goce sexual o una respuesta natural. ¿Cómo sabemos que esto es no solo un evento desafortunado? A lo mejor hoy llego a una relación sexual y no estoy de humor, estoy cansada, cansado, no puedo tener una erección, o a lo mejor eyaculo muy rápido, o bien no me excito lo suficiente para tener un orgasmo. Bueno, esto tiene que ser algo sostenido. Es algo que tiene que ocurrir siempre y en cada una de mis relaciones sexuales, por lo menos durante 6 meses. Esto es como un factor muy importante para que tú sepas que es un foco rojo que sí debe de ser atendido. ¿Y esto en qué áreas, en qué momentos se presenta? Porque recordemos que hay una curva de la respuesta sexual y que empieza por algo tan subjetivo como es el deseo. Claro. Sin embargo, está considerado que cuando tú naturalmente eres una persona que desea continuamente tener relaciones sexuales, que tienes esta expresión con tu pareja o contigo mismo, bueno, pues estamos hablando de que hay una salud también, emocional y física, hay una respuesta biológica. Bueno, si el deseo sexual se ve mermado o alterado del otro lado, que digas, ¿sabes qué? Es una cosa que ya estoy solamente pensando en sexo. Enfermiza podría ser, ¿no? Y esto me está generando angustia, me hace sentir mal, no coincidimos mi pareja y yo quiero siempre todo el día y mi pareja se siente acosada porque ya no sabe ni qué hacer conmigo. Bueno, podríamos estar hablando que hay un problema, una disfunción en el área del deseo. Recordemos que además, bueno, la respuesta sexual tiene factores biológicos, orgánicos, pero también factores psicoemocionales y medioambientales. E incluso, por supuesto, y muy importante, lo que tiene que ver con tu vida de pareja. Entonces, tú no puedes autodiagnosticarte fácilmente porque puede haber varias situaciones, varios factores que estén alterando tu vida sexual. Incluso una enfermedad, una situación económica. ¿El estrés? El estrés mismo. Comer mal. La mala alimentación, alimentación, una mala nutrición, problemas de sueño, estrés laboral, un conflicto de pareja que a lo mejor parecía que ya se había solucionado y un tiempo después ahí queda, subyace y de pronto aparece una disfunción sexual. ¿En qué fases de la respuesta? Yo decía la primera, que es el deseo, pero también en la fase de la excitación. ¿Cómo se manifiesta en el hombre la excitación? A través de las erecciones. Claro. Si un hombre deja de tener erecciones, si un hombre tiene problemas para que la relación culmine satisfactoriamente, bueno, podemos pensar que hay cuestiones de orden orgánico que pueden estar sucediendo. Por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil puede ser un foco rojo de una diabetes, puede ser el foco rojo de un problema de hipertensión, un problema de algún medicamento que estés tomando y que está interfiriendo en tu respuesta. Entonces, no podemos hacer caso omiso. Claro. Porque podemos decir, ay, bueno, ahorita no es tan importante. La sexualidad no es un tema tan relevante, pero hay mucho más detrás de eso. Entonces, exacto. Y muchos no lo aceptan porque puede interferir con su hombría, ¿no? Claro. Y en este caso, como bien lo dice nuestro especialista, también tiene que ver con algo de salud. Exactamente. Que puede ser un foco rojo. Un foco rojísimo. Ya en algún momento hablaremos más ampliamente de esto, pero si hay una interferencia, una no respuesta, una respuesta inadecuada en tu erección, tenemos que descartar primero algún tema de tipo orgánico, médico. Hay que checarlo. Súper importante. En el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, la excitación se ve reflejada orgánicamente en la lubricación vaginal. Si estamos dejando de lubricar, también podemos pensar en problemas hormonales. Claro. Podemos pensar también en problemas de diabetes, que también se refleja en la falta de lubricación. También en la toma de ciertos medicamentos que pueden estar alterando mi flora vaginal. E incluso una pésima alimentación, ¿no? Un problema de a lo mejor una anemia, también está generando la falta de una lubricación correcta, deshidratación. Un posparto, digamos. Si claro, estar el posparto, o sea, hay menopausia. La menopausia, todos los cambios hormonales que son desde un embarazo, un posparto, si estoy lactando, si estoy llegando a la menopausia, todo esto impacta tanto en mi deseo como en mi excitación, que es en el caso de mujeres lubricación, hombres erección. Oye, Irene, te pregunto, si ya existe un problema en la pareja,
supongamos que es uno de los dos. ¿Cómo debe reaccionar la pareja ante esta situación? Porque lo que comentabas tú, el hombre puede tener mucho deseo sexual, la mujer no tanto, pero es él el que tiene tal vez una disfunción porque es muy alta su frecuencia. Entonces comienza el conflicto. ¿Qué se debe hacer? Muy importante esta pregunta. En principio es algo que tenemos que dialogar. No estamos acostumbrados a hablar de sexualidad, ¿no? Lo damos todo por hecho, lo hemos hablado varias veces y a veces da pena también abordar esta situación. Pero muy importante abrir los canales de comunicación. Ya sea quien esté teniendo la situación o la sensación y no sabe cómo expresarlo, decirlo, oye, de entrada no tiene nada que ver contigo, esto es algo que me está sucediendo y quiero que encontremos una solución, que me acompañes a que juntos encontremos una solución. O la persona que está notando que su pareja está cambiando en su respuesta, la que era cotidiana, decirle, oye, yo siento que, o como que ya no tienes ganas, o que te está costando mucho trabajo llegar al orgasmo, que hablamos de la tercera fase de la respuesta, que es el orgasmo, tanto en hombre como en mujer. Bueno, entonces creo que es súper importante primero ponernos de acuerdo y hablarlo, sin culpar al otro. Porque luego decimos, es que el otro ya como que ya no es tan cariñoso, es que ya no me besa tan rico, es que ya no me busca, en fin, haciéndonos responsables. Y la fase más importante es buscar a un especialista. ¿Quiénes son los especialistas? ¿Quiénes atendemos problemas de carácter sexual? Por supuesto, los terapeutas sexuales. Un terapeuta sexual, por supuesto, tiene la obligación primero de descartar, como decíamos, temas de tipo médico. Entonces, se hace primero una evaluación de carácter médico, orgánico en la persona, y después vemos qué es lo que puede estar ocurriendo en todos los otros ámbitos de los que hablamos. Uno, qué está pasando con la pareja, qué está pasando en la vida personal, cuáles son las situaciones que está viviendo en ese momento la persona o la pareja para poder llevar a soluciones. Las disfunciones sexuales tienen solución, solo hay que buscar al especialista adecuado. Ahí Pues está. muy bien. Y no dejar que pasen 5 años, ¿no? Ay, no. Para ir a pedir una solución en que ya viene un divorcio, sin disfrutar, pasándotela mal y quedarte amargado. Ahí está. Gracias, Irene.